Palabra en línea, en los labios de nuestro hermano Antonio Peralta. Así que siéntese tranquilo y comience a disfrutar la palabra revelada por el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Antonio Peralta. Oramos para que su Espíritu Santo nos dirija. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, damos honra a tu nombre en esta preciosa mañana que nos da. Señor, y la oportunidad que nos da de compartir tu palabra, Padre, a todo el mundo a través de esta radioestación. Bendice, Señor, a nuestro hermano Antonio Peralta, que estará disertando tu palabra, Señor. Pon en él, Señor, tu revelación, que sea de bendición a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios Y les de inmediato bendiga. nuestro hermano Antonio con todos ustedes. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Es un honor para mí estar con ustedes de nuevo, otro domingo en su programación por Tierra de Milagros Radio, todos los domingos a las 8 de la mañana, aprendiendo la palabra en línea. Un honor para mí, un abrazo, mi pastor Franklin Vidó, Dios me lo bendiga mucho, mi amigo, mi hermano, y Dios bendiga de manera especial a cada radio escucha, a cada hermano, amigo, a cada uno que sigue y a cada uno que se une en este domingo a esta programación en vivo, a través de la cual usted puede acceder a través del enlace de Tierra de Milagros Radio, que es el enlace que tenemos en internet, y también el enlace que tenemos a través de Zoom, que también hemos distribuido, y a través del cual usted puede conectarse y estar en vivo para escribir vía chat, comentar y trabajar y participar con nosotros aquí en vivo, en línea, y también a través de radio.tierrademilagros.org también tiene la facilidad de comentar también en vivo y de utilizar el chat de Tierra de Milagros Radio también para hacernos llegar preguntas, comentarios a través de este tema. En el día de hoy, como siempre saben que estamos orando para que Dios nos dirija y nos guíe en qué tema Él quiere que traigamos. Dios nos ha dirigido, nos ha dicho, nos ha guiado a trabajar, a continuar en el tema de conociendo a Dios, pero en este día con el tema llamado Trinidad Divina. Déjeme compartir mi pantalla para mostrarle lo que Dios nos ha dado para este día, para que nosotros lo compartamos unos con otros. Este tema es vital. Igual que todos los temas que estudiamos a través de la palabra de Dios son vitales porque nos pueden preparar para ayudarnos a conocer mejor a nuestro Dios a través de la Biblia y también para ayudarnos a aclarar dudas que tenemos a veces con algunos temas. En el día de hoy, les recuerdo también que te puede suscribirse a nuestro canal en YouTube de Aprendiendo la Palabra en Línea, también a nuestro canal en Facebook Aprendiendo la Palabra en Línea, por donde también estamos transmitiendo esta programación. Tema de hoy, Trinidad Divina. Si ahí tú estás viéndonos a través de Zoom, oyéndonos, escuchándonos a través de la radio en internet, Tierra de Milagros Radio, también quiero que repitas conmigo el tema de nosotros hoy. Trinidad Divina. Y ahí nuestro pastor Franklin Vidó ya estuvo orando a favor de esta programación, a favor del día de hoy. Y ya podemos empezar directamente con nuestro tema. Tema Trinidad Divina. Y el texto que vamos a tener como texto clave está en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Oye este texto. Aleluya. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aleluya. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Primera de Timoteo 3:16. Tema Trinidad Divina. Texto clave, repítelo de nuevo conmigo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Los objetivos del tema de hoy son los siguientes. El primer objetivo es explicar qué significa la palabra Trinidad y la doctrina de la Trinidad. Segundo, describir la Trinidad según la Biblia. Tercero, interpretar la Trinidad de forma gráfica. Cuarto, y esto no sé si el tiempo nos alcance, en este caso veremos cómo Dios nos va a ayudar. Considerar algunos errores que han surgido en la interpretación de esta doctrina a través de la historia y aplicar esto a nuestras vidas. Entonces, basado en esos objetivos, el contenido de nosotros es, vamos a hacer una introducción breve, vamos a explicar qué significa Trinidad, la Trinidad en la Biblia, Dios es tres personas, la Trinidad en gráfica, hay un solo Dios, y ahí es donde se nos rompe la cabeza, y errores y aplicaciones. Vamos a la introducción. ¿Cómo puede Dios ser tres personas y sin embargo ser un solo Dios? ¿Qué quiere decir Trinidad? Estamos en uno de los terrenos más sublimes de la revelación de la palabra de Dios y que también tiene su misterio, pero vamos a ver qué Dios a través de su palabra nos ha revelado. Si a través de la palabra Dios tiene a través de su Espíritu Santo una guianza para nosotros poder entender algo de lo que Él ha revelado. No estamos buscando lo que no ha revelado, sino lo que ha revelado. Miren esta frase, es necesario que al estudiar la Trinidad no olvidemos las propiedades de Dios, los que también a veces llamamos atributos, como en el tema del domingo pasado. Ejemplo, cuando pensamos que Dios es omnipotente, soberano, santo, normalmente solo pensamos así de Dios Padre. E incluso a menudo en nuestro lenguaje decimos Dios, Jesús, el Espíritu Santo. En pocas ocasiones nos percatamos de esto, pero es una realidad. Pero la doctrina de la Trinidad enseña que todos los atributos de Dios son verdad para las tres personas, porque cada una es plenamente Dios. ¿Es esto bíblico? Vamos a ver la palabra. ¿Qué significa Trinidad? La palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero, profesor Peralta, que eso no está en la Biblia y nosotros tenemos una doctrina cristiana que se llama la Divina Trinidad. Pero ¿y qué pasó ahí, profesor? Bueno, lo que estamos aclarando que la palabra Trinidad no está usada en la Biblia. Trinidad. ¿Y qué significa, profesor Peralta, la palabra Trinidad? La palabra Trinidad significa triunidad o tres en uno o tres que son uno. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿existe algo así? ¿Existe algo que sea tres en uno o que tres separados sean uno? Vamos a ver. ¿Tiene sentido utilizar esta palabra? ¿Por qué se originó esta palabra para representar que si está hablando de tres en uno? O sea, ¿por qué existe la palabra? Normalmente inventamos palabra, pero esta no es una palabra que se la inventó la iglesia, no es una palabra que se la inventó el cristiano, ni un pastor, ni un líder cristiano. Es una palabra que surge en Grecia con toda una historia
y qué está representando esta palabra. Pero vamos a ver si en la naturaleza, en la vida diaria, encontramos cosas que puedan ser tres en uno o tres cosas diferentes que sean una cosa. Aquí te estoy mostrando en mi diapositiva, y para los que no están viendo la diapositiva se la voy a describir, los que están en radio escuchándonos a través de radio.tierrademilagros.org y los que están con nosotros a través de Tierra de Milagros a través de Zoom por acá, están disfrutando más rápido la presentación. Aquí te estoy mostrando tres fotos encontradas en un sitio web llamado pexels.com y usadas con permisos legales, ya que son fotos gratuitas por los mismos fotógrafos que la disponen. Y aquí te muestro, mi primera foto es un cascarón de huevo y te estoy mostrando en una cacerola, en una especie de bowl, te estoy mostrando las dos yemas de huevo y te estoy mostrando, ya que se partieron dos huevos, y te estoy mostrando una clara. Y te estoy mostrando con esto que normalmente cuando vas a comprar un huevo, tú dices, dame un huevo. Y ese huevo que estás comprando tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Si lo pones a hervir, vas a notar que cuando está, esa clara es lo que entendemos que tiene más proteína y la yema es lo que tiene más grasa y se pueden separar perfectamente. Sin embargo, nosotros no estamos pensando en que estamos comprando tres huevos. Incluso podemos usar la clara para una cosa, la yema para otra, y así incluso en la repostería. Sin embargo, estamos teniendo un huevo. Entonces, el huevo de hecho representa un elemento que Dios creó que tiene esta particularidad de ser tres cosas en uno. Tenemos cáscara, tenemos la clara y tenemos la yema. Pero también pudiéramos mostrarte aquí, la palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23 está diciendo que nuestro ser completo no se compone solo de lo que ustedes y yo vemos cuando estamos viendo una persona, sino que dice que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, lo cual da a entender que nosotros, cuando usted me ve caminando a mí, usted no ve tres, usted ve uno. Sin embargo, somos tres en uno, de tal manera que yo tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. Y así lo dice la Escritura. Y otro detalle muy interesante de cosas en la naturaleza que nosotros podemos verla ahora como tres cosas separadas y ser una cosa, es por ejemplo el agua. Aquí yo te estoy mostrando una foto donde tengo nubes, tengo agua líquida y tengo como una especie de iceberg o una gran roca de hielo, un gran hielo. Y entonces estoy viendo tres formas de que el agua sigue siendo agua, aunque yo la veo en forma de vapor, la veo en forma líquida y la veo en forma helada, pero sigue siendo agua. De igual manera, esto lo traigo a colación para que veas que puede haber un sentido de tener una palabra que hable de tres elementos que son uno o de tres elementos diferentes que representan la misma cosa o que son uno. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo llegó a los cristianos, ya que la palabra Trinidad no está en la Biblia, cómo llegó a los cristianos esta palabra a ser parte del vocablo cristiano y a ser incluso una doctrina cristiana utilizando la palabra Trinidad? Aunque la doctrina cristiana no dice y no plantea que existe la palabra Trinidad en la Biblia. La doctrina cristiana lo que plantea es que Dios es tres personas diferentes que tienen la misma naturaleza. Y vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, ¿cómo llegó a los cristianos esta palabra a estar parte de nuestro vocablo? Se dice que Teófilo de Antioquía en el año 180 después de Cristo parece haber sido el primer autor cristiano en utilizar la palabra griega trias para hablar de la deidad, para referirse a la divinidad. Según un erudito llamado J.L. Garrett, dice que Tertuliano, escribiendo en el año 213 después de Cristo, fue posiblemente el primer autor cristiano que haya elegido el vocablo trinitas para hablar de Dios.
De tal manera que lo que estamos viendo es que a medida que la historia fue desarrollándose de la iglesia cristiana, luego que pasó la iglesia primitiva, algunos cristianos, algunos autores cristianos, algunos de los principales dentro de la iglesia, pues decidieron, cuando estaban escribiendo y explicando quién es Dios y quién es la deidad y cómo es la deidad, vieron esta manifestación a través de la palabra de que habían tres personas que eran diferentes, sin embargo tenían la misma naturaleza, pero esto no es, ellos no querían estar transmitiendo la idea de que nosotros somos politeístas o que eran tres dioses. Y aquí viene una de las dificultades que nosotros tenemos que entender dentro de la doctrina de la Trinidad, que no está hablando de que nosotros tenemos tres dioses, sino que tenemos un solo Dios, pero que hay tres personas que son diferentes y manifiestan esta misma naturaleza, y vamos a ver cómo lo enseña la Biblia y veremos, y al final tendremos que dar el veredicto si realmente pudiéramos llamar Trinidad Divina o si no, y qué es lo que la Biblia dice. Así que te invito a que te unas con nosotros, que pongas también tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes, tus opiniones en este tema, tanto a través de radio.tierrademilagros.org, a través de Tierra de Milagros Radio en internet, y tanto aquí que estás en Zoom con nosotros en vivo a través de Tierra de Milagros. En este programa en Zoom en vivo puedes también escribirnos por el chat, también levantar tu mano para dar tu opinión. Entonces vamos a ver ahora la Trinidad en la Biblia. Yo quiero que tú entiendas que en la Biblia Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que me llama la atención de Génesis 1:26 es que el texto dice claramente la revelación divina: hagamos. Y cuando Dios está diciendo hagamos, no solamente dice hagamos como invitando a otro a crear junto con él, sino que dice hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice a mi imagen. Y yo quiero que tú te des cuenta que ahí está implicando un término plural. Y quiero que te des cuenta también que la palabra original utilizada ahí es Elohim. Elohim, que quiere decir prácticamente Dios en plural. ¿Y por qué desde el Antiguo Testamento Dios viene dando a entender que este ser sobrenatural, increíble, majestuoso, Dios, se manifiesta en más de una persona? Y cuando digo se manifiesta, es que existe otra persona, además de el Padre, que es el que veíamos aquí solo como Dios, que tiene la misma naturaleza. Y fíjense que Génesis 1:26, Dios no está diciendo, déjenme hacer el hombre a mi imagen. No, Él está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y por qué entonces, el profesor Peralta, no entendemos que esos son ángeles? Lo primero que tenemos que entender aquí es que tienen que tener el mismo nivel, porque Dios le está invitando a decir hagamos conjuntamente, y a que a quien él está invitando tiene que tener el mismo nivel que él, porque él está diciendo nuestra imagen, nuestra semejanza. De tal manera que lo primero que quiero que entiendas es que aunque en el Antiguo Testamento, en un momento dado, a veces la gente no está viendo claramente al Hijo, pero vemos claramente al Espíritu Santo, y el Hijo, luego que se revela el Nuevo Testamento, empezamos a identificarlo también en el Antiguo. Juan 1:1 nos dice, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si tú eres una persona bíblica, no puedes estar opuesto a lo que la Biblia está enseñando. O sea, es la Biblia que dice que en el principio Él era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que aquí en el inicio de la palabra, en Génesis, está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y Dios está implicando con esto que Él no está solo. De hecho, el primer verso en Génesis es que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
estaba viendo una actividad creadora donde estaba involucrado el Espíritu de Dios. Claramente lo dice el texto. Está involucrado el Padre, que lo entendemos como dijo Dios, pero está involucrado otra persona que no se ve claramente ahí y que el Nuevo Testamento nos lo revela cuando dice: en el principio él era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De tal manera que este Verbo ahí en la creación es el que está realmente haciendo la luz a través de la orden del Padre. Entonces está trabajando estas tres personas divinas de una manera sobrenatural. Yo quiero que tú veas también Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahí sabemos que también está usando la palabra nosotros, igual como lo vemos en Génesis 11:7, cuando dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, refiriéndose a lo de la Torre de Babel. Entonces, aquí vemos cómo Dios está hablando de esta acción, donde no está hablando de una acción angelical, aunque Dios utiliza ángeles, sino que está hablando de las tres personas divinas. Y quiero llevarte también en el Antiguo Testamento a Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y refiriéndose a Isaías. Pero fíjate que vuelvo al nosotros para que tú entiendas que la mayoría de veces que tenemos esta escritura y Dios hablándola, se está refiriendo a Elohim, a Dios en plural, y está refiriéndose a la acción divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordemos que también Jesús es revelado en el Antiguo Testamento como una prefiguración, que es la que se llama el ángel de Jehová, que representa la imagen de Dios como con un cuerpo, sin el Padre en realidad tener cuerpo, como Jesús mismo lo dijo: Dios es espíritu. Salmo 45, 6, 7. Mira este texto, por favor, conmigo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Observa cómo, inspirado por el Espíritu Santo, el salmista está diciendo: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Entonces, por lo tanto, te ungió Dios. O sea, oh Dios, te ungió Dios. No sé si me estás entendiendo. También Dios fue dando a revelar a diferentes personas por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que había esas manifestaciones donde se veía al Señor Jehová, al Padre, yo soy, y se veía también esta otra persona divina. Y aquí ese salmo lo da a entender. Y de hecho, quiero llevarte de nuevo a otro texto, Salmo 110:1, donde dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y quiero que tú veas cómo el Espíritu Santo trae esa palabra en Hebreos 1, 8 y 9. En Hebreos capítulo 1, cuando se está dando a entender que Jesús no es un profeta, no es un maestro más, dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, dando a entender que Él es Dios, y así lo llama la palabra. Pero la primera parte que te he tratado de guiar es que el Antiguo Testamento nos presenta a Dios no solamente diciendo que Jehová uno es, sino que manifiesta el mismo Dios en la revelación escritural, que en él hay una manifestación en tres personas: él mismo como Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos son los que hicieron toda la creación, y que de esa creación directamente el Hijo es a quien se le delega el hacer, y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este texto lo usamos para que se vea la manifestación donde está el Hijo, donde está el Espíritu de Dios y donde está el Padre siendo la voz que habla desde el cielo, y nos ayude a ver que son tres personas diferentes. Nos ayude a quitar de la mente una idea que a veces tenemos de interpretar la Trinidad cuando pensamos tres en uno, como si fuera un solo ser y que los otros dos están ahí como dentro de él, o como que uno se quita una careta en un momento, como si fuera la misma persona actuando de tres formas diferentes. O sea, hay varias ideas de la Trinidad que la hemos interpretado a veces en la historia de esa manera, pero tenemos que verla bíblicamente como es. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El texto bíblico, Jesús diciendo esto a los discípulos, pone al mismo nivel. Evidentemente él dijo que el Padre es mayor que todo, y fíjate que lo pone en el primer lugar, pero fíjate que no dice bautícelo en el Padre, ni solo bautícelo en el Hijo, o solo bautícelo en el Espíritu Santo, sino que vemos como parte de la revelación de la doctrina apostólica bíblica a que es tomado en cuenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se colocan, oigan, en este mandato de la Gran Comisión, donde él manda a que hagamos discípulos a todas las naciones. Él dice: bautícenlo no solo en mi nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que sí, tenemos relatos bíblicos de gente que se bautizó solo en el nombre de Jesús, y también de las correcciones que se hizo a nivel apostólico de esa práctica. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces observe cómo hay una serie de funciones que Dios, en su infinita omnisapiencia y omnisciencia, decidieron que de esta manera se iba a administrar y a manejar mejor. Es tanto así que en una ocasión, ya Jesús, terminando el ministerio, le dice: es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Y yo lo enviaré, el Padre y yo lo enviaremos de parte de nosotros. O sea, fíjese cómo trabajan tan armoniosamente, pero la Biblia deja claro que son tres personas diferentes, y que aunque el Espíritu se manifiesta en una serie de dones, hay unos ministerios que pertenecen al Señor, y todo eso es para la gloria final del Padre. Entonces, observen un detalle interesante de cómo trabaja la Trinidad en la iglesia. Este texto de 1 Corintios 12, 4 al 6 está diciendo que para Dios operar, quiero que lo vea, estamos hablando de dones, ministerio y operaciones. Dios decide que quiere hacer una operación en tu ciudad. Ahora, para Dios hacer esa operación de él en tu ciudad, tirar esa campaña, tirar ese encuentro masivo a lo que él quiere obrar en una gente, en un grupo de gente, entonces le empieza manifestando dones. Mano Peralta, ¿qué pasó ahí? Mira, les estaba comentando que en 1 Corintios 12, 4 al 6, estamos viendo un texto clave que nos ayuda en gran manera para nosotros darnos cuenta de cómo opera la Trinidad, estas tres personas divinas, porque fíjate que el texto dice en 1 Corintios 12, 4 al 6, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, lo que este texto está tratando de decirnos es que antes de tener un ministerio, primero hay que tener un don. Y ese don viene del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, un don de ciencia, de sabiduría, trae un ministerio que tiene que ver con enseñanza, con prédica, un ejemplo. Y entonces, en ese ministerio que está conectado por el don del Espíritu Santo, y es un ministerio que el Señor te ha dado, y para darte ese ministerio te ha dado esos dones, Dios opera cuando tú te mantienes conectado a Él. Nunca los dones funcionan separados de Dios. Separados de Él, nada bueno podemos hacer. Cuando Dios te unge con un don, Dios te da don de ciencia, te da don de milagros, don de sanidad, don de fe. Es para usarlo para la gloria de Él.
Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es por qué el Padre, en su omnisapiencia y su omnisciencia y su sabiduría perfecta, decidió que su naturaleza divina se manifestara en tres personas. Aquí vemos uno de esos misterios tratando de revelarnos, él en la Escritura. Él manifiesta dones a través del Espíritu, manifiesta ministerios a través del Señor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y al final, ¿para quién es? Para Dios hacer su operación y él lograr lo que él quiere hacer, y al final él hace todas las cosas en todos. Él es el mismo. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vemos que la doctrina apostólica, vemos que la revelación bíblica, vemos que el Espíritu Santo en su palabra nos enseña la importancia de trabajarlo a ellos tres. Y por ejemplo, vamos a ver otro caso aquí en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, del 4 al 6. Mira que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces vemos cómo el Nuevo Testamento no recalca solo la importancia de Dios, del Dios Padre, sino que revela y los coloca siempre en el mismo nivel: el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y el Padre, y ellos tres son uno y es Dios. Pero fíjate que nunca trabajan como si fueran tres dioses separados. Y es importante entender eso, porque algunos han pensado que la doctrina de la Trinidad es una doctrina politeísta o es una doctrina que nos habla de tres dioses. No, porque ellos, teniendo la misma naturaleza divina, no son tres dioses separados, hermano Peralta. ¿Por qué no? Si el Espíritu es Dios, el Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Porque no funcionan independiente en el sentido de que cada uno hace lo que quiere y como quiere, sino que ellos tres son uno. Uno en acuerdo, uno en esencia, uno en propósito, uno en dirección. Nunca el Espíritu Santo está tratando de llevar sus planes a cabo. No, eso no existe en Dios. El Señor Jesucristo está haciendo lo que él quiere. No, fíjate que cuando estuvo aquí, incluso dice que él se negó a sí mismo y dice que no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y lo vemos en el Getsemaní. Padre, que no sea lo que yo quiero, aunque tenía, ¿verdad?, la doble naturaleza, hombre y Dios. Pero vemos que la Trinidad está siempre unida. Yo a veces lo represento esto con un ejemplo que digo: cuando ellos estaban creando ahí en Génesis, la nariz, el Padre no la quería en otro sitio y el Hijo en otro sitio. Ellos tres son uno. Ahora, si ellos, hermano Peralta, quieren lo mismo, ¿por qué tienen que haber tres? Dios es omnisapiente, sabe más que nosotros, hermano. Y una de esas cosas que estamos viendo en estos textos es la diversidad de ministerios o de funciones que tenía que ejecutarse por el Espíritu, que tenía que ejecutarse por el Señor. Por ejemplo, alguien tenía que venir a morir y ser perfecto. Alguien tenía que adquirir ese cuerpo. ¿Quién iba a ser? Y ese iba a ser el Hijo. Pero el Padre no iba a dejar el reino solo mientras estuviera aquí. Entonces, esa persona la ocupa el Hijo, esa función. Y por ejemplo, los dones del Espíritu Santo lo ocupa el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor tiene que dejarnos, que dice: es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Fíjate que el Padre está hablando de estas funciones donde el Padre estuvo al mando, luego le tocó al Hijo hacer una parte, luego le toca al Espíritu Santo. Y es importante que veamos que el Espíritu, como no tiene un cuerpo literal, aunque es una persona, podía estar al mismo tiempo en todos los lugares, pero asimismo también lo hace el Señor de una manera misteriosa y sobrenatural. Quiero llevarte a otra escritura en Judas capítulo 1, verso 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y vemos cómo se sigue manteniendo el hecho de traerlo a los tres con dones, propósitos, según la palabra revelada. Mira primera de Juan 5:20 y quiero que te quedes con este texto, no lo olvides, lo subrayes, lo agarres. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, este es un texto claro, enfático de la palabra. Esto no le estamos agregando ni quitando nada. A ningún texto lo hemos hecho, pero lo que te estoy tratando de decir es que este texto menciona a Jesucristo por el Espíritu Santo de que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quiere decir eso que Jesús es el Padre? No. Lo que está tratando de enfatizar, ya que en la iglesia primitiva, al igual que ha ocurrido en la iglesia de este tiempo, llegaron personas que aunque se convirtieron, luego se descarriaron y entraron también personas con falsas doctrinas y llegaron a entender como que Cristo no era una persona divina. Y entonces Primera de Juan va trabajando eso para que vean quién es, tanto el Evangelio de Juan como Primera de Juan. Y aquí fíjate cómo enfáticamente el Espíritu Santo dice, bueno, Jesús es Dios, pero no refiriéndose a que Él es el Padre. Dios es tres personas. Quiero rápidamente, para que el tiempo no nos traicione, enfocarnos aquí rápidamente en que son tres personas distintas. Mira Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y fíjate cómo señala la persona del Padre de una manera diferente y clara. Pero quiero llevarte a Juan 1:1-3 para que veamos las diferencias de cómo presenta al Hijo con naturaleza divina, pero que no es el Padre. Juan 1:1-3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero mire este detalle, todas las cosas por él fueron hechas. El único que tiene ese poder creativo desde la nada, nosotros entenderíamos claramente que es Dios. Entonces aquí el Espíritu Santo está tratando en Juan de darnos a entender, de completar esta revelación del misterio que venían dando los evangelios con un evangelio en Juan que trata de hacerlo entender que Él es Dios hecho carne. Y nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Además de decirnos que Él era con Dios y que era Dios, entonces nos empieza a dar atributos, propiedades que son solamente de Dios. Y entonces nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando alguien manifestó y dijo a Jesús que Él era Dios, Jesús no lo reprendió, la Biblia no lo reprendió diciendo que Él no era Dios. Y aquí vemos en esta manifestación de Tomás que es aprobada. Colosenses 2:9 es un verso clave, porque quiero que ustedes sepan que no solo en nuestro tiempo se ha estado luchando contra la doctrina de creer que Jesús no es Dios, sino que esto viene desde allá. Y gracias a Dios, porque así el Espíritu Santo trajo revelación exacta, pura, correcta en su palabra. Mira lo que dice Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Tú sabes lo que quiere decir eso, que la esencia total de quien es Dios, de quien es Él el Padre, todos sus atributos, todas sus propiedades están en Él. Oye, y habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1:3 dice, el cual, refiriéndose a Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, prácticamente es el mismo. Entonces, y oye lo que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, todos estos textos nos han estado diciendo, sin nosotros agregar, sin nosotros inventar, sin nosotros quitar, que el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre. Nos está diciendo que es creador, que tiene toda la plenitud de la deidad, que es el resplandor de su gloria, que es la imagen misma de su sustancia, que es su misma esencia. Él es. Por eso cuando fueron a buscar a Jesús preso, le preguntaron, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Él usó el yo soy que el mismo Padre le había dicho a Moisés cuando le dijo, yo soy el que soy, te envía. Y cuando él dijo, yo soy, todos cayeron al suelo. Cuando volvieron a preguntarle, él dijo, yo soy, cayeron al suelo. Y Jesús estaba demostrando ahí lo que le había dicho a Pedro. Recuerden que estoy en vivo, estoy aquí. Recuerden, mis amados, que puede escribir preguntas, puede hacer comentarios, puede decir su opinión. Y recuerde que
Pedro tenía esa espada lista y Jesús le dijo, pero Pedro, no es poder que me hace falta, yo puedo mandar a buscar 12 legiones de ángeles. Lo que pasa es que hay un propósito que se tiene que cumplir y eso también lo vemos cuando él decía yo soy. Esta gente cayeron ahí y no podían hacer nada. O sea, no es que el propósito y el plan de nuestro Dios era, como les dije, revelar, cumplir un sacrificio para salvación, pero no porque él no vino. Por eso el texto en Filipenses dice, óigame bien, que él no tuvo el ser igual a Dios. Oiga ese texto, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se tuvo que despojar a sí mismo y se lo hizo voluntariamente. Miren aquí también el Espíritu Santo, Juan 14:26, mira lo que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí ahora lo que estamos viendo es que además del Hijo ser claramente, tener una naturaleza divina, ser Dios, ser plenamente Dios, ser plenamente la deidad, también pasa con el Espíritu Santo. Aquí lo vemos, dice Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y vemos también otro texto en Primera de Corintios 2 que nos dice, escúcheme, estoy dando a admitir aquí a alguien, y Primera de Corintios 2 nos dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y nos lo da a conocer. Aleluya. Hechos 5:3-4. Mira cómo dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Observe dos detalles importantes que quiero en estas tres escrituras. Una es que noten que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Otro detalle importante que quiero que notes aquí es que además de el Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo, Él escudriña lo profundo de Dios. Él también intercede por nosotros. Y la palabra no lo muestra como una fuerza, no lo muestra como un viento, a pesar de que la palabra original se puede usar para también referirse a viento y a espíritu de otra forma, pero el contexto nos ayuda, porque fíjate que se está usando como una persona. Fíjate que dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, Ananías, para que mintieses al Espíritu Santo? De tal manera que lo que estamos viendo no solo es que Él es Dios, sino también que es una persona, y estamos tratando de aclarar que no es una fuerza, que no es un viento. Entonces, hermano Peralta, ¿en qué consiste, en resumen, la doctrina de la Trinidad Divina? La doctrina de la Trinidad Divina dice, Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Hermano Peralta, esto me está tumbando el cerebro. Fíjense, estamos trabajando las escrituras para ver lo que Dios ha revelado que tiene que ver con esta doctrina, y esto nos ayude a tener paz y a no llamar a las cosas como no son. Este texto que tienes en pantalla, para los que no nos están viendo en vivo en Zoom o por Facebook, estamos diciendo que Dios existe eternamente como tres personas. Y al decir eternamente, estamos diciendo que el Hijo no fue creado en un momento, ni el Espíritu Santo en un momento, sino que desde la eternidad y hasta la eternidad han sido Dios. Y que son plenamente Dios, con todos los atributos, todas las propiedades de Dios, omnisciente, omnisapiente, soberano, todo eso, y que hay un solo Dios. Y ahí es donde lo vamos a también a tratar de aclarar. Pero quiero que te fijes en esta gráfica que ha sido un tesoro a través de la historia desde cuando se creó. Esta gráfica que te estoy mostrando y que la voy a describir para los radioescuchas, tiene tres círculos. Radio escucha allá conmigo, tres círculos. En un círculo dice el Padre, en otro círculo a la izquierda dice el Hijo, en otro círculo a la derecha más abajo dice el Espíritu Santo. Y en el centro, debajo del círculo del Padre, hay un círculo que dice Dios, y las flechas del Hijo y del Espíritu Santo y del Padre van hacia ese círculo que dice Dios. Y dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, tiene también fuera de los círculos tres palabras que dicen no es. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo.
Esta imagen vino a través de la historia, a través de los errores doctrinales que vinieron, y les recomiendo un libro llamado El Cristianismo Evangélico. El Cristianismo Evangélico es un libro que trata sobre la historia de la iglesia cristiana después de los hechos de los apóstoles, después que se cerró el canon bíblico. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los sucesores de los apóstoles? ¿Qué pasó con la doctrina cristiana? Y vemos muchos errores que vinieron, y se creó algo que llamamos el credo de los apóstoles, y lo puede encontrar de hecho directo en este libro, El Cristianismo Evangélico. El autor es Samuel Vila, el editorial es CLIE, y oiga lo que dice. Este credo, cuando yo lo veo aquí en la historia, en este libro, hace muchos años, El Cristianismo Evangélico, wow, digo, pero ven acá, pero cuando yo estaba en la iglesia católica que decía el credo de los apóstoles, yo decía algo parecido a esto. ¿Qué? ¿Y por qué yo decía eso? ¿Y por qué? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? El credo de los apóstoles fue como un resumen de la doctrina cristiana, para que las personas, ante tanta apostasía y ante tantos errores que vinieron sobre la interpretación del Hijo y del Espíritu Santo y de quién es Dios, vino. Y por eso ustedes en el credo oyen que dice: creo en el Señor Jesucristo. Y ustedes recuerdan eso: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo. O sea, lo que le estoy recordando con eso es situaciones que históricamente se dieron para ayudar a la iglesia a mantener una visión clara, correcta de quién es Dios y cómo es Dios, y de la manifestación bíblica de quién es Dios, de quién es el Padre, de quién es el Hijo, de quién es el Espíritu Santo, y de que no se interpretara en ninguna manera al Hijo como una criatura ni al Espíritu Santo como una criatura, porque entonces ya no pudieran tener la naturaleza que el Padre. Por lo tanto, sería una incoherencia, incluso no solo en pensamiento, sino bíblica, porque sabemos que el Hijo ha manifestado omnipresencia, el Hijo manifiesta omnipotencia, lo vemos en la palabra, igual que el Espíritu Santo, lo cual es una característica que no es de ninguna criatura, es solamente del Creador, de Dios. O sea, y por eso nos enseña que es Dios. Entonces, cada una de estas personas es plenamente Dios. Entonces, esta gráfica es para ayudarnos a no confundir la Trinidad igualando a las personas, ni tampoco viéndolo como criaturas. Y quiero ir cerrando. Déjame ver en qué tiempo estoy. Me quedan 13 minutos porque quiero terminar por algunos otros compromisos en 1 hora. Mire, plenamente Dios. Quiero mostrarte algunos versículos que nos van a ayudar a ver más claro cómo la Biblia presenta que el Hijo, Jesucristo, es plenamente Dios, y el Espíritu Santo también. Y aquí quiero ayudarte a pensar esto. ¿De qué manera? Si yo encuentro que el Señor Jesucristo manifiesta atributos o propiedades que son solamente dados a la deidad, a Dios, entonces esos atributos me estarían dando a entender que si habitan en él, si están en él, como ya la Biblia nos lo dijo, pero lo que estoy usándole como fines de demostración, para que tú entiendas y tengas paz y digas, pero ven acá, ¿por qué me han estado en otros lugares diciendo que Jesús no es Dios si él es Dios? ¿O por qué están tratando de que digan que eso es una incoherencia? Colosenses 1:17, el Hijo de Dios se manifiesta en Colosenses 1:17 una característica de que él es eterno. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y oye, eso significa que él es eterno, él es antes de todas las cosas. Es más, Juan el Bautista dijo: el que viene, mire, este es antes que yo, y yo no soy digno de desatarle las sandalias. Jesús mismo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí los judíos agarraron piedra y dijeron: pero tú no tienes ni 50 años y tú estás diciendo que conociste a Abraham. Entonces, vemos claramente en estos versículos que le he mencionado la característica de la eternidad del Hijo. Y Mateo 18:20, igual que el 28:20, manifiesta la omnipresencia. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero también tengo a Mateo 28:20 enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros creemos en la palabra revelada y llamamos las cosas como la palabra las llama,
tenemos que entender que se está manifestando ahí atributos que son solamente de la deidad, de Dios. Por ejemplo, la omnipresencia, la eternidad. Y por lo tanto, al Hijo tener esos atributos, tenemos que entender que tiene naturaleza divina y que es Dios, como nos revela la Escritura. Vamos a ver sobre el Espíritu Santo, Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este Espíritu eterno nos está dando a entender ese atributo, esa propiedad que solamente pertenece a la deidad de eternidad, que también la tiene el Espíritu Santo. Y lo que estamos diciendo con esto es que no fueron creados, que existen desde la eternidad, no son criaturas. Y en el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Está diciendo que el Espíritu está y es omnipresente. Ahora, si nos quedáramos hasta ahí, muchos tienen derecho a decir, bueno, entonces son tres dioses, pero vamos a ver cómo la Biblia nos enseña ahora, cómo la Biblia armoniza de que estas tres personas, que son tres personas diferentes, aunque tienen la misma naturaleza divina, son un solo Dios. Lo primero que quiero que tú entiendas es que no hay tres naturalezas divinas, no hay tres grupos de atributos diferentes de Dios, sino que hay un conjunto de propiedades y atributos que son solo lo que definen a este ser único y especial que es diferente a todas las criaturas, que es Dios. Y ese conjunto de naturaleza, de propiedades, de atributos, ese es Dios. Entonces, el punto es, recuerda lo que te dije, ellos no se manifiestan como particular, como si funcionaran, que ellos deciden y ya no. Ellos siempre están unidos en el mismo propósito y en la misma esencia, y por eso no funcionan como si fueran individuales, aunque son tres personas diferentes. Tienen un mismo propósito, tienen una misma esencia. Entonces aquí te pongo uno en el Antiguo Testamento, una en propósito, en acuerdo en todo lo que piensan, una en esencia, en su naturaleza esencial. Deuteronomio 6:4-5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primera de Reyes 8:60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Lo que estoy señalando con estas escrituras del Antiguo Testamento es cómo se dice claramente que Jehová es uno, que Jehová es Dios y que fuera de él no hay Dios, y que algunos han pensado que esto es una dicotomía o incoherencia o que choca con lo que se refiere a la naturaleza de que se manifiesta en el Hijo igual como persona divina y en el Espíritu Santo. Quiero darte un versículo extra que ha sido siempre un versículo de bendición y poderoso para mí desde que lo vi la primera vez en el libro de Zacarías. Así que quiero que vayas conmigo al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento y veas en este versículo cómo se manifiesta la persona de Jesucristo en Zacarías. Déjame mostrártelo para que así avancemos más rápido. Peralta, para que avancemos más rápido. Sí, déjeme mostrártelo aquí rápidamente. Estás viendo conmigo en mi pantalla. Te estoy mostrando Zacarías. Cuando pone los pies en el monte de los olivos. Si vas conmigo a Zacarías 14, Zacarías 14, del 4 al 8, es un verso fascinante. ¿Estás conmigo ahí? Oye lo que dice Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente
y el monte de los olivos se partirá por en medio. Ahora, ¿de quién está hablando ahí, hermano Peralta? Vamos a ver a Zacarías 14 desde el 1. Oye lo que dice Zacarías 14:1, y estoy en el Antiguo Testamento. Oye lo que dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, etcétera. Verso 3. Después saldrá Jehová. ¿Quién? Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio. El sol. ¿Y qué quiere decir eso? Yo estoy manifestándote te estoy llevando esta escritura con un objetivo. Uno de los objetivos con lo que te estoy llevando es que tú veas que nuestro Dios, ¿verdad? En el mismo Antiguo Testamento está hablando de Jehová, y en el Nuevo Testamento representa claramente esta manifestación a Jesucristo. El mismo Enoc, cuando dicen Judas que vio la venida del Señor con sus santas decenas de millares, está hablando de Jesucristo, aunque en esta manifestación en el Antiguo Testamento lo veían como el Padre, como Jehová. Entonces lo que te estoy diciendo es que hay una manifestación. En la única persona en la Trinidad que tiene cuerpo y que adquirió cuerpo es Jesucristo. Pero desde antes se veía esa manifestación que solamente le pertenece al Dios Padre, al Dios conocido, Jehová. Pero no estoy diciendo con eso que Él es Jehová, sino que tiene la misma naturaleza que el Padre, y por eso vemos esta manifestación, pero que vemos que se reconoce y se le llama en Zacarías de esa manera, para que tú veas cómo desde el Antiguo Testamento se veía claramente que esa persona que íbamos a ver en el Nuevo, que es Jesucristo, es Dios, plenamente Dios, pero no es el Padre, es una persona diferente. Mira lo que dice Juan 10:30, cómo ellos son uno. Aquí, quédate conmigo, por favor, para que lo entienda. Juan 10:30-33 dice: yo y el Padre uno somos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra, en el verso 33, no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y fíjate que Jesús no dijo que él no estaba pretendiendo eso. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que el mismo Jesús dejó claro y dio a entender claramente que él es la manifestación del Padre, que él es Dios. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:20-22 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces aquí Jesús, lo que está, la revelación tremenda que Dios nos está dando en el Nuevo Testamento, es para que veamos a qué se refiere cuando dice Jehová uno es. Es a que entendamos que existen estas tres personas divinas con la misma naturaleza, que no hay tres naturalezas divinas, sino una sola, y se manifiesta en estas tres personas, y que ellos están de acuerdo, que ellos son uno, pero que Jesús no está aquí imitando la voz del Padre. Padre, este es mi hijo amado. No, el Padre es otra persona, y Jesús no está alucinando cuando está hablando con el Padre, ni nos está engañando, para que usted no diga, bueno, pues entonces es el mismo. No es el mismo. Él está orando al Padre, que es otro, y él está diciendo que la unidad no consiste en que yo esté dentro de él esté dentro de mí, ahí seamos uno, sino que está hablando de propósito, de esencia. Y por eso estaba hablando de que la unidad en la iglesia no es que esta persona y yo me meta dentro de él, se meta dentro de mí, sino que siendo dos personas separadas podemos estar con una naturaleza santificada por él, con la gloria del Espíritu Santo, y se manifieste en la misma esencia, el mismo propósito, la misma unidad. Colosenses 1:15 es uno de los versos más tremendos, y el verso 16, para que quede claro lo de la Trinidad. Oye lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Por eso te estaba diciendo que el propósito del Hijo, que es desde la eternidad, no es una criatura,
es manifestar físicamente. Esa es la única persona en la Trinidad que iba a adquirir el cuerpo para llevar a cabo la misión de morir en la cruz, para poder manifestar las obras del Padre, para que viéramos la gloria del Padre, gloria como del unigénito del Padre, que cuando uno de los discípulos le pregunta, muéstranos al Padre, le dice, pero y tanto tiempo he estado con ustedes, yo y el Padre, ¿o no somos lo mismo? Ahora, él no dice, yo soy el Padre, él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Entonces es importante que no seamos confundidos en ese sentido por ninguna interpretación. Y mira más lo que dice aquí, el primogénito de toda creación. Eso ha sido mal interpretado, pero vamos a ver ahora mismo aclarado. Porque en él fueron creadas todas las cosas. A eso es que se refiere ahí el primogénito de toda creación. No a que él fue el primero creado. Porque en él, fíjate que el texto aclara, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En otras palabras, este texto está diciendo que hubo un momento en la eternidad, porque Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, donde la Trinidad estuvo sola. ¿Cómo así, hermano Peralta? Bueno, donde no había cielo, donde no había ángeles, donde no había principados, donde no había arcángeles, donde no había serafines, donde solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque aquí mismo te lo está diciendo, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, oye, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, aleluya, por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas son sostenidas, ordenadas, mantenidas por él y por la palabra de él, de su poder, aleluya. Entonces nosotros no podemos errar en el blanco. Si nosotros creemos la palabra, si creemos la palabra nos enseña claramente que el Padre es Dios, que el Hijo en él habita plenamente toda la plenitud de la deidad y que el Espíritu Santo también es Dios. Mira como dice Juan 14, 8 al 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. Quiero ir terminando, amado, diciéndote que en 1 Timoteo 2:5 nos enseña, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos 3:30, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero profesor, ¿y por qué usted entonces nos está diciendo ahora esta parte? Porque los mismos apóstoles que fueron guiados por el Espíritu Santo a escribirnos lo que acabamos de leer aquí en Colosenses, el apóstol Pablo, son los que nos están diciendo que un solo Dios, para que tú entiendas que en la doctrina apostólica no había confusión de que Jesús fuera perfectamente Dios y una persona diferente al Padre, y el Espíritu Santo plenamente Dios y fuera una persona diferente al Padre y al Hijo, y el ellos decir que Dios es uno. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Fíjate cómo ellos llaman ahí, cuando está hablando a Dios, dice el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Y Santiago 2:19 nos enseña que hasta los demonios saben que Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen, pero tiemblan. Y el tiempo se nos ha ido acabando. Solo quiero dejarte rápidamente una advertencia para que no ocurran este tipo de errores. Este es un error llamado modalismo. Este error ocurrió por varios ministros dentro de la iglesia, después de la iglesia primitiva, lo que era la iglesia cristiana. Ellos decían que hay solo una persona que se presenta en tres formas o modos diferentes. Sabelianismo también se le llama, monarquismo o modalista, que es que aparte de los modos hay un monarca universal, recalcando como que hay un solo Dios. Y la debilidad fatal de esta interpretación es que debe negar que hubo tres personas separadas en el bautismo, por ejemplo, y debe negar que Jesús oraba al Padre. Entonces, todas las veces que Jesús oró al Padre era una ilusión. El arrianismo niega la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Se deriva de Arrio, un obispo de Alejandría, de una iglesia cristiana. Sus puntos de vista fueron condenados por el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Arrio enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo. Y la debilidad vino ahí de una mala interpretación del término original de homousios, que es de la misma naturaleza, por una I,
variada a de naturaleza similar. Y en esta gráfica te presento que Arrio estaba en esta gráfica separando al padre y al hijo lo volvió una de sus criaturas, lo cual afectaría mucho la interpretación que nosotros conocemos. Y así hay otros errores que se han dado a través de la historia y que luego, hermano, lo podemos tratar. Para mí ha sido un honor estar con ustedes en el día de hoy. Parte del material que usamos como fuente fue un material que dimos en junio de 2009 llamado El Todo In, las perfecciones de Dios. Déjeme ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Aleluya. Aquí tengo varias gente que nos enseñan y también comparten varios de los detalles de algunas escrituras. El hermano Samuel Salobo, Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, aleluya, y el soplo del Omnipotente me dio vida, aleluya. Hermanos queridos, para mí ha sido un honor estar con ustedes conectados como cada domingo en vivo a las 8 de la mañana por Tierra de Milagros Radio, por radio.tierrademilagros.org, por Zoom y también a través de Facebook, donde estamos ejecutando la transmisión. El hermano Alexis Soto desde Argentina, dándonos las bendiciones, que Dios le bendiga mucho. Doy una bendición especial a cada hermano que está conectado, tanto Radio Escucha como los que están con nosotros en Zoom. Padre, te alabamos y te adoramos. Estos son misterios hasta los cuales nosotros bajamos nuestra cabeza y te pedimos revelación. Te pedimos humildad. Te pedimos que nos ayudes a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Padre, bendice de manera especial a cada Radio Escucha, a cada líder, a cada hermano, a cada pastor, a cada amigo, y revélate claramente en tus tres personas, Padre, aleluya, Hijo, gloria, y Espíritu Santo, aleluya, quien está dirigiendo la iglesia, quien está ministrando la iglesia, quien nos iba a enseñar todas las cosas, quien nos iba a recordar todo lo que él ha dicho y quien no iba a hablar de su propia cuenta. Aleluya. Recibe la gloria y ayúdanos, Señor, a hablar la palabra, a defender la palabra y a conocerte tal como tú eres. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Dios les bendiga. Padre, bendice a cada Radio Escucha y ayuda en cada situación difícil, que nuestro Dios todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, soberano, justo, poderoso, sea bendiciendo, abriendo puertas, sanando heridas, sanando matrimonio, glorificándose en la familia y enviando sanidad y deteniendo en el nombre de Jesús toda esta pandemia para la gloria tuya e inmunizando nuestras vidas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amados, un honor haber estado con ustedes. Gloria al Señor. Adoramos a Dios en esta mañana. Bendecimos el nombre. Aleluya. El trino Dios. Gloria al Señor. Tremendo tema, tremenda clase de esta mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y sentimos su presencia al hablar, al escuchar cada palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Él es quien gobierna, como se declara aquí. Él es quien gobierna, quien toma control de nuestras vidas. Amén. Vino a dirigirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Su propósito era dirigirnos. Amén. Y Él ha continuado dirigiéndonos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que tenemos siempre que tenerlo a Él presente en todo lo que hacemos, en todo lo que vayamos a emprender. Bendito sea Amén. El nombre del Señor. Gracias le damos a Dios nuevamente por esta oportunidad de escuchar su palabra, y bendecimos la vida de nuestro hermano Antonio Peralta y bendecimos la vida de nuestros hermanos quienes nos escuchan en esta mañana. Tenemos Amén. Ahí a nuestro hermano Alexi. Dios te bendiga, Alexi, grandemente a ti, a tu familia y a todos los que nos escuchan. Tenemos hermanos desde el Reino Unido, oyentes tenemos desde las Islas Vírgenes, del Bronx, San Francisco de Macorís, de aquí de La Romana y de Santo Domingo. Dios le bendiga. Alexi, nuevamente Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu esposo, tu esposa, tu hijo.
Amén, gloria al Señor. Y desde Argentina también gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios por todo lo que hemos hecho en esta mañana. Dios le bendiga, nos despedimos de ustedes y que la bendición del Padre siga con cada uno de ustedes. Aleluya. En este día, que su gracia nos siga cubriendo, que el Espíritu Santo nos siga envolviendo. Amén. En ese poder que anhelamos cada día. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Gloria al Señor. Amén.